Esta mañana le agradezco mucho a Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que nos tome la comunicación. Estimado Juan Carlos, buenos días. Parece que a ver si no tenemos un problema ahí con el enlace con Juan Carlos y hablar con él, bueno, pues del estado de las cosas, sobre todo porque los datos de junio reflejan, del IGAI, que ahorita estamos comentando, pues reflejan una disminución de el desempeño de las actividades primarias que disminuyeron con respecto a mayo 3.6%, pero además otros elementos muy importantes como el tema de las fresas. Ahora sí, Juan Carlos, creo que ya te tenemos, te agradezco mucho que estés con nosotros y bueno, me voy directo a la primera pregunta, que es ¿qué está pasando con el tema de las fresas? ¿Cuáles son los riesgos y sobre todo qué significa en términos de lo que exportamos a Estados Unidos en fresa de invierno? Y no sé si pues eso implica el resto del año o cómo funciona esto. Mira, Rodrigo, México es el sexto productor a nivel mundial, el principal exportador del mundo, principalmente al mercado de Estados Unidos, y México produce en 11,000, 12,000 hectáreas más de 633,000 toneladas, y México tiene rendimientos récord de casi 54 toneladas por hectárea, en virtud de que se ha intensificado la tecnología, la innovación por parte de los productores nacionales, que como bien dices tú, principalmente entre los meses de octubre, noviembre a febrero, México realiza las exportaciones y es complementario del abasto de fresa al mercado americano, donde sobresale el estado de Michoacán, ya que de esta producción el 60% es de Michoacán, 20% de Baja California, 15% de Guanajuato, y también de las 633,000 toneladas, casi 250,000, 280,000 toneladas se exportan al mercado de Estados Unidos y representan ventas en 2025 por más de 1,144 millones de dólares, y como se señalaba, el 94% va a Estados Unidos, y se ve esta medida del dumping como una manera de una barrera no arancelaria, pero que también no le encontramos fundamento, ya que a los productores, principalmente de California y Florida, no les afecta, ya que somos complementarios. Claro, sí es extraño y luego nada más, como ocurrió con el tomate, pues les genera inflación porque si esto pues aplica, se va a encarecer el precio de la fresa en los Estados Unidos. Entonces, como que luego son muy erráticos, ¿no? O cabildean, pero pues acá no, yo creo que se equivocan. Y lo que hace es que disminuye la demanda, destruye en demanda. Pero pues sí, alguien se beneficiará en el margen, yo creo, ¿no, Juan Carlos? Así es, y principalmente lo vemos en los márgenes que tú señalas, y no sucede en Estados Unidos, también en México. Una fresa que le pagan al productor aquí en México 24 pesos, el consumidor lo paga en 76 pesos, es decir, 3 veces más. Pero eso también ocurre en la Unión Americana. Pero como tú señalas, no entendemos esta medida del gobierno que apoya productores donde afecta a sus consumidores. Y lo vemos en el caso, como tú señalas, del tomate, de la fresa, de la carne de res, que esperemos que hoy se abra las exportaciones de ganado en pie en Estados Unidos, ya que es algo raro que Estados Unidos tenga una mayor inflación que México, y es derivado de estas medidas proteccionistas que no protegen a nadie, sino perjudican al consumidor de Estados Unidos, pero también una relación comercial donde somos vecinos, somos socios, y donde lo que hacemos es producir, donde tenemos nuestras ventajas competitivas y comparativas. Nosotros somos muy buenos para frutas y hortalizas, ellos son muy buenos para mandarnos granos que nos hace falta al país. Claro. Ahora, ¿esto pudiera generar riesgos en el caso de las berries, que también exportamos muchísimo? ¿Hay ese riesgo o cómo suele funcionar? ¿O son grupos de cabildeo de la fresa específicamente, que en este caso, pues como ya dice, pues no, o sea, no tiene sentido, pero alguien se beneficiará en el margen o es el desorden de la política, pero ¿hay riesgos para otras exportaciones mexicanas?
Sí, porque acuérdate que muchos de los temores que hay ahorita en la revisión que se va a hacer en septiembre es que siguen presionando ellos en la estacionalidad, como en el caso de la fresa y el tomate. Entonces, la estacionalidad es que ellos quieren que durante los meses de verano, de junio, julio y agosto, ponernos un arancel, el cual en la primera negociación que se tuvo con el presidente Trump no se aceptó y siguen insistiendo en una posible estacionalidad que, como señalamos, no tiene argumento alguno y por eso vemos la reacción de Canadá de romper con Ujú. Estados Unidos, porque no puede ser que ellos quieran imponer sanciones y México pues también tendría manera de poder contestar en virtud de que México es su principal comprador de productos agropecuarios con más de 30.000 millones de dólares, que le está preocupando a sus productores y representantes y empresas y legisladores, ya que esta guerra no genera ningún valor, sino pérdida para ambos países, a los productores y a los consumidores. Sí, ahí como bien mencionas, creo que una de las palancas más fuertes que tenemos de negociación, sobre todo porque son estados muy específicos, Iowa, por ejemplo, que son base republicana, pero cuando vienen elecciones presidenciales, por el sistema de colegio electoral, es ahí en donde a veces se define quién es el próximo líder de los Estados Unidos. Entonces son zonas y estados en específico muy delicados desde el punto de vista electoral, pero viendo lo que se dio el viernes y bueno, el fin de semana entre Estados Unidos y Canadá, la verdad es que es de pronóstico reservado, pero bien mencionas, por ejemplo, en carne de cerdo también somos el principal mercado de exportación de Estados Unidos y pollo, me parece, ¿no? No. Somos su principal comprador de cerdo, de pollo, tercero en res, primero en leche, primero en maíz, primero en trigo, primero en frijol, primero en arroz. Imagínate, Rodrigo, somos muy importantes para el mercado de Estados Unidos y no tan solo por el volumen que representa México, no, sino por su logística. Ujú. México es el país junto con Canadá que nos pueden mandar por tren, por barco, por camión. En cambio, a mercados de Europa o de Asia, o es barco, es barco. Entonces, la verdad es estratégico. Por eso no se siente que las medidas son comerciales, sino más bien presiones de tipo político que no generan ningún valor, sino solamente incertidumbre a ambos mercados. Sí, y sobre todo porque yo me acuerdo que China era el principal mercado de exportación de carne de cerdo. En Trump 1.0, en su primer mandato, se pelea con China y a partir de ahí México se consolida como el primer lugar. Y entonces, pues no te puedes, bueno, sí pueden, porque lo están, a lo mejor lo hacen, pelearte con Canadá, con México, ya te estabas peleando con China y tu sector primario, pues va a estar en problemas y muy presionado por más que te quieran ideológicamente hablando. Así es, y recuerda que en la primera negociación también nos pusieron aranceles y el de Alfonso Guajardo les contestó con aranceles al cerdo y rápidamente cedieron. Entonces, la realidad es que no va a haber ninguna generación de valor poner aranceles. Por eso muchos productores de Estados Unidos y empresas y como México no entendemos por qué no se renegoció a 16 años y estas revisiones solamente están generando incertidumbre, pues no generar la inversión porque no hay certidumbre. Vuelvo a señalarte, Rodrigo, este tema no tiene un tema comercial Ujú. desde el punto de vista económico para ambos países, sino es un tema político de presión que lo estamos viendo con nuestros socios comerciales en el tema de la seguridad, en el tema del narcotráfico y la falta de Estado de Derecho que hay en nuestro país, tristemente. Sí, pues es todo un asunto, estimado Juan Carlos. Muchas gracias por la entrevista. Pronto te busco para ver cómo está funcionando el sector primario en nuestro país, sobre todo que hoy se reportaron datos del IGAI y cuál es la expectativa, sin duda, de pronóstico reservado, sobre todo por esto que estamos platicando esta mañana en términos de un Estados Unidos, pues que está en una dinámica realmente sin lógica económica y con una lógica política bastante débil, sobre todo porque Donald Trump pues no tiene buenos niveles de aprobación y en parte esto tiene que ver con la inflación que está vinculado a esto que estamos platicando. En fin, varios temas todavía que hablar. Juan Carlos, te mando un abrazo. Igualmente, Rodrigo, buenos días. Buenos días, ahí escuchamos a Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.